Dios mío, se siguen encontrando evidencias de lo que dice la Biblia. Año tras año han habido demasiados descubrimientos. En este caso, en el Mar Rojo se encontraron hallazgos de lo que fue el ejército de Faraón. Escuchemos esto. El Mar Rojo, con unos 2.200 kilómetros de largo, un ancho máximo de 335 kilómetros y una profundidad de hasta 2.000 metros, es un golfo del Océano Índico que se ubica entre África y la península arábiga. En el norte, la península del Sinaí lo divide en dos partes, el Golfo de Aqaba y el Golfo de Suez. Este último se extiende hacia el canal del mismo nombre, que conecta el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. El Mar Rojo no solo es importante por hallarse en un lugar estratégico para el comercio, también lo es por ser mencionado en un pasaje de la Biblia. El cruce del Mar Rojo es un episodio que pertenece al texto del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, donde se narra la esclavitud que sufrían los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación gracias a Moisés, que prometió llevarlos a través del desierto hasta alcanzar la tierra prometida. En la huida de sus perseguidores egipcios, Moisés, que dirigía al pueblo hebreo, usó su vara para que Dios separara las aguas del Mar Rojo. Y gracias a ello, los hebreos cruzaron a través de un camino totalmente seco, perseguidos por el ejército egipcio. Una vez a salvo, Moisés volvió a agitar los brazos, y las aguas del Mar Rojo se cerraron, ahogando a los egipcios. ¿Podría ser cierto este pasaje bíblico? Para comprobarlo, en el año 1978, el investigador Ron Wyatt y dos de sus hijos realizaron la primera búsqueda en el interior del Mar Rojo. Ron era un enfermero anestesista que pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, algo que le llevó a obsesionarse con la Biblia. Pensaba que el estudio de este libro era una tarea que le ocuparía toda una vida, un hábito que le inculcó a sus tres hijos. Esta obsesión le hizo conocer y seguir cuidadosamente los registros bíblicos e históricos del Éxodo, que lo condujeron hasta Nuweiba, una playa situada en el Golfo de Aqaba. Cuando Ron Wyatt visitó Nuweiba, vio una columna de estilo fenicio en el agua. Por desgracia, las inscripciones estaban erosionadas, así que no se pudo saber lo que ponía en la columna. Sin embargo, en el año 1984, encontró una segunda columna de granito en la costa saudí opuesta, idéntica a la primera. Pero en esta ocasión, la inscripción estaba intacta. En letras fenicias, en hebreo arcaico, contenía las palabras Mizraim, Egipto, Salomón, Edom, muerte, Faraón, Moisés y Yahvé. Entonces, tras analizarlo, creyeron que aquellas palabras hacían referencia a que el rey Salomón había erigido estas columnas en memoria del milagro del cruce del mar. Con el tiempo, las autoridades sauditas eliminaron esta columna y la reemplazaron por un marcador. Según se cree, lo hicieron con la intención de evitar la excesiva afluencia de visitantes que ese objeto atraería a ese lugar. Estas pistas llevaron a Ron y sus dos hijos a pensar que ese era el lugar correcto. Entonces comenzaron a buscar algún resto de cuadrigas egipcias, porque querían probar que la Biblia no mentía, que se trataba de un hecho histórico real, y que realmente el ejército del faraón que perseguía a los israelitas a través del desierto había perecido bajo sus aguas al colapsar después de dividirse. A pesar de que carecían de experiencia en buceo, tuvieron suerte. Primeramente vieron una rueda de cuadriga que estaba al revés, pero al intentar cogerla se desintegró casi por completo, porque al estar hecha de madera no había aguantado el paso del tiempo. Sin embargo, sí se conservó el centro de la rueda, ya que era metálico. Fueron los primeros en fotografiar varias piezas de carruajes con corales incrustados en el fondo del Mar Rojo. A lo largo de las inmersiones realizadas desde 1987, Ron Wyatt halló 3 ruedas de carro doradas de 4 radios, y aunque el coral no crece sobre el oro, este se había deformado, porque la madera de su interior estaba desintegrada. Entre los hallazgos había una rueda de 8 radios. Esta fue analizada por el director de antigüedades egipcias, que concluyó que podría pertenecer a la 18ª dinastía, por lo que fechó el éxodo en el año 1446 a.C. Según el dictamen, la rueda de 8 radios fue utilizada durante la época de Ramsés II y Tutmosis. El Golfo de Aqaba es muy profundo, hay zonas que miden más de 1600 metros.
Sin embargo, existe un lugar donde si se quitara el agua, sería un descenso fácil para las personas y los animales. Esta es la línea entre Nuweiba y la costa opuesta en Arabia Saudita. Desde que Ron Wyatt hizo ese gran descubrimiento, ha habido varias incursiones de buceo que han revelado más evidencias. Entre ellos, el Dr. Leonard Moller, que escribió El caso del Éxodo, Discovery Media Productions, que produjo The Exodus Revealed, o el cineasta Tim Mahoney, que tras 10 años de investigación, realizó el documental Patrones de Evidencia, El Éxodo, entre otros. Hay que destacar también que un equipo de científicos vinculados a la Facultad de Arqueología de la Universidad de El Cairo descubrió más de 400 esqueletos diferentes, así como cientos de armas y piezas de armadura. También restos de 2 carros sobre un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. Rescataron una hoja de un copés, que sin duda perteneció a algún personaje egipcio importante. Al no haber rastros de barcos o buques en la zona, y al hallarse los cuerpos envueltos en una gran cantidad de arcilla y roca, se pensó que podrían haber fallecido a causa de un deslizamiento de tierra o una onda de marea. Durante muchos siglos, esta famosa historia bíblica se ha pensado que era un relato simbólico que no tenía una base histórica. Pero estos descubrimientos podrían ser la prueba innegable de la veracidad de uno de los episodios más importantes del Antiguo Testamento. Aunque, como suele suceder en estos casos, siempre hay quienes pretenden negar y desprestigiar este hallazgo, quizá por las implicaciones religiosas a nivel mundial. Pero, ¿qué opina la ciencia de todo esto? Los estudiosos han dado distintas teorías de cómo pudo producirse ese suceso bíblico. Una de ellas afirma que pudo ser un tsunami, otra que habría un puente de tierra que hoy día ha desaparecido a causa de la erosión. La hipótesis más reciente, publicada en el año 2021 en la revista PLOS ONE, y comunicada por los científicos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica y la Universidad de Colorado en Boulder, dice que podría haber sido un reflujo de mareas, lo que hizo que el agua retrocediese y quedase expuesto el fondo del mar. Para que esa sección de tierra fuese liberada del agua, tuvieron que aplicar en las simulaciones un viento de 108 km por hora durante 12 horas. Aunque los mismos autores del estudio dicen que esto no explicaría los acontecimientos ocurridos según se relata en el texto bíblico. ¿Podríamos pensar entonces que pudiera haber sido efectivamente ese Dios que se menciona en la Biblia? O quién sabe, quizás se utilizó tecnología extraterrestre para causar ese fenómeno que ayudó al pueblo hebreo a cruzar el Mar Rojo. Lo único que podemos observar son los hallazgos de piezas de carruajes, esqueletos humanos y de caballos, ruedas con 4, 6 y 8 radios, y todo ello permanece como un testimonio silencioso de lo ocurrido en el Mar Rojo. Solo podemos esperar a que nuevos descubrimientos nos desvelen más secretos sobre este enigmático y misterioso pasaje bíblico. Pero aún así, la gente sigue con la duda y dudando de las cosas que están escritas en el libro de la vida. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Hasta una próxima. Dios es fiel.